Hola, qué bueno que estés ahí, qué bueno que me estés acompañando en esta mañana en la lectura de la palabra de Dios en nuestro devocional diario. Estoy muy contenta de que permitas que la palabra de Dios llegue a tu casa, pero principalmente a tu corazón. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro devocional y vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 8, del 4 al 20. La palabra del Señor nos dice así: Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: Tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que gobernara, se dirigió en oración a Dios. Pero el Señor le respondió: Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes advierte seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó las respuestas del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: Eso es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a unos los destinará a los carros de combate, y a otros a los de caballería, y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados, y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y sus viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia que Samuel les hacía, respondió: No importa, queremos tener un rey para que seamos como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. Amén. Wow, aquí estamos viendo la historia del pueblo de Israel y cómo ellos por primera vez deciden pedir un rey. Ellos eran guiados normalmente por jueces y por profetas, pero de alguna manera el pueblo había visto que las otras naciones eran gobernadas por un rey, y esto llamó la atención de ellos. Se vieron tan atraídos por lo que los otros pueblos tenían, al punto de que empezaron a exigirlo para ellos mismos. El pedir un rey en sí no es algo malo. Es más, Dios de antemano sabía que esto sucedería y hasta les dio instrucciones precisas por si eso llegara a ocurrir, y lo hizo muchísimos años antes. Lo podemos leer en Deuteronomio 17. Pero Dios tenía un tiempo
y una forma en que Dios quizás les hubiera permitido tener un rey. Pero no, en vista de que ellos estaban observando lo que los demás tenían, vemos que lo que está pasando aquí era que ellos estaban pidiendo un rey, pero por los motivos equivocados. Ellos querían un rey simplemente porque se habían comparado con las otras naciones y habían llegado a la conclusión de que entonces a ellos les faltaba algo. ¿Por qué los demás tienen esto y nosotros no lo tenemos? Los que estamos mal somos nosotros. Y es el punto en el que yo me quiero enfocar en esta mañana. Según lo que podemos desprender de estos versículos que leímos, hoy quiero hablar acerca de las comparaciones. Podemos darnos cuenta que el pueblo estaba bien hasta ese día. Estuvo bien hasta el momento en el que se comparó. Claro, hay muchas otras cosas de las cuales podríamos hablar acerca de estos versículos, como por ejemplo la actitud de los hijos de Samuel. Pero el punto central, el punto principal en lo que acabamos de leer, es las consecuencias de que el pueblo se compara con otras naciones. Y esto vemos que le molestó muchísimo a Samuel. Y la reacción de Samuel fue orar a Dios y pedirle a Dios que lo guiara. Y la respuesta de Dios ante esto es: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. A Samuel le dolió porque en ese momento Samuel era el caudillo de Israel. Samuel como profeta los guiaba. Y Dios le muestra: ¿sabes qué? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Al el pueblo compararse con los demás, estaba dejando de lado a Dios. Y no estaban enfocándose en el plan y en el propósito que Dios tenía con ellos, sino que se estaban enfocando en que los otros pueblos tenían algo que ellos no tenían. De nuevo, las comparaciones. Se comparan con naciones que no tenían a Dios en su corazón, ni que Dios era su guía. Y Dios directamente no ve eso como una queja contra Samuel y contra los hijos de Samuel, sino que es una queja directa contra él. Era una manera de rechazar la autoridad de Dios en sus vidas. Y realmente esto me confronta mucho, porque realmente nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos encanta compararnos. Y lo vemos como algo muy normal, porque desde niños hemos sido enseñados a comparar. Hemos sido condicionados para compararnos. Y es algo que está tan arraigado en nosotros, en nuestro ser, que hasta lo hacemos de una manera muy inconsciente. Siempre estamos observando y pensando en que el otro tiene una mejor casa, en que el cuerpo del otro es mejor, en que este tiene más dinero que yo, en que la personalidad de este es mejor que la mía, o este es más carismático que yo, o a veces por el contrario, que nosotros somos más inteligentes que el otro, que somos más bonitos que el otro, o que, ay, yo quiero vivir como vive esa persona. Siempre hay unas comparaciones. Y lo más extraño es que nos comparamos, somos los seres humanos con los seres humanos. Nadie le da por compararse con un árbol, o nadie le da por compararse con un león, o no, nos comparamos los seres humanos, los unos con los otros. Y lo que ocurre con la comparación es que es el abono para que crezcan otro tipo de cosas aún mucho más peligrosas en nuestro corazón, como la envidia, crecen los celos, en sí crece hasta el sufrimiento, porque sufres por no ser como el otro, por no tener lo del otro, por no tener aparentemente esa felicidad o esos logros que tiene el otro. Entonces viene la insatisfacción, la amargura,
a veces hasta el odio. Cuando nos comparamos, nos perdemos a nosotros mismos por tratar de ser como los demás, de vivir la aparente vida que tienen los demás y que nos llama tanto la atención, que nos vislumbra tanto, sin saber lo que hay debajo de lo que nosotros estamos viendo, porque nuestra vista es limitada y solo vemos el exterior. Y empezamos a despreciar nuestra propia vida, nuestros propios regalos, nuestras propias bendiciones, por querer tener la de los demás. El pueblo de Israel se comparó y envidió tener un rey. Nosotros en el día de hoy, con tanta tecnología y con tanto acceso a la información de la vida del otro, de los actos del otro, de las adquisiciones que tiene el otro, de los logros de los demás, y más que constantemente eso es lo que nos meten, ¿no? Mira el carro que compré, mira la casa que tengo, mira la ropa que tengo, mira el cuerpo perfecto que tengo, con la facilidad que tenemos de poder ver la vida del otro, estamos aún mucho más expuestos a la comparación y corremos el riesgo, repito, de despreciar lo que somos y de despreciar lo que tenemos, lo que Dios ha hecho y quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios tenía un plan perfecto con Israel, siempre lo tuvo, desde el principio. Israel fue un pueblo diferente, escogido para cosas diferentes, guiado de una manera diferente. Pero ahora, en este punto, ellos querían ser como los demás. Y le duele tanto esto a Dios, que ellos se compararan, que Dios dice, dales lo que quieren. Y por medio de Samuel, antes les advierte cuáles serían las consecuencias si ellos decidirían tener un rey como las demás naciones, en los problemas que se iban a meter. Pero aún así, ellos insisten y lo que le responden es, no importa, queremos tener un rey. Y vuelven y repiten el motivo, porque queremos ser como las otras naciones. A pesar de que Dios les advierte y Dios les concede la petición y les da un rey. Y ellos con el tiempo tendrán que pagar las consecuencias de esa decisión y cargar con el peso que esto les acarrearía. Dios les advirtió que todo no iba a ser tan color de rosa como ellos creían, pero ellos se quedaron deslumbrados con la apariencia exterior de lo que para ellos era algo maravilloso, sin considerar los efectos posteriores. Y con el tiempo les dolería inmensamente haber tomado esta decisión. Y realmente aún es lo mismo con nosotros, cuando vemos a alguien famoso, a un vecino exitoso, a un influencer en las redes y deseamos tener el matrimonio que el otro tiene, el cuerpo que el otro tiene, el éxito y la fama que el otro tiene, el dinero, la casa, la finca y la lista sigue. Porque solamente vemos el exterior, la apariencia de las cosas, pero no sabemos lo que hay debajo del tapete. No sabemos el camino del otro, no sabemos las caídas del otro, no sabemos las consecuencias que ellos tienen que cargar. En sí nosotros no sabemos nada, pero aún así nos comparamos y nos hacemos infelices y amargados por no tener lo que tiene el otro. Pero bien, de esta palabra de esta mañana podemos aprender de que cada uno de nosotros somos tan únicos como las huellas digitales. Eso es maravilloso. Nadie tiene una huella digital igual. Cada una es única y diferente. Así nos creó Dios, así somos nosotros. No necesitamos ser como el otro, ni tener lo del otro. Cada uno tiene su propio caminar. Dios en su infinita sabiduría decidió no crear copias, sino seres originales y únicos. Entonces hay que trabajar en enfocarnos en la vida propia, sin estar comparándonos, sin pensar que porque el otro lo tiene, yo también lo tengo, cada quien tiene su propio caminar. Y quisiera cerrar contándote un cuento acerca de las comparaciones. Resulta que un hombre estaba muy agobiado con el sufrimiento y le decía a Dios, ¿por qué yo?
Todos parecen tan felices porque yo soy el único que sufre. Yo veo que los demás están triunfando y yo siempre tengo dificultades. Nada me resulta. Mira la alegría de los otros y yo siempre recibo solamente tristezas. Y un día lleno de desesperación le dijo a Dios: Dios, puedes darme el sufrimiento de cualquiera y yo lo aceptaré, pero toma el mío que ya no lo soporto más. Esa misma noche, después de haber hecho esa oración, este hombre tuvo un sueño en el que Dios se aparecía en el cielo y les decía a todos los habitantes: pongan todos sus sufrimientos dentro del templo. Y sorprendentemente, muchas personas aparecieron, todos cansados del sufrimiento que tenían. Y también cada uno de ellos en algún momento había orado lo mismo. Decían: puedo aceptar la vida de cualquier otra persona, pero llévate mi sufrimiento, porque el mío es demasiado, es insoportable. Y así todos juntaron sus sufrimientos en una bolsa y llegaron al templo. Se veían felices. El día había llegado y sus plegarias habían sido escuchadas. Y este hombre del sueño también corrió al templo. Y Dios dijo: pongan sus bolsas en las murallas. Y eso hicieron. Y luego Dios les dijo: ahora cada quien va a tener la oportunidad de escoger cualquier bolsa para tomarla. Escojan cualquiera de una de las bolsas que hay en la muralla. Y en ese momento hubo un gran silencio. Sorprendentemente, el hombre del sueño corrió rápido a coger su propia bolsa porque no quería que nadie más la tomara. Y lo mismo hicieron los demás. Y todos estaban contentos al coger de nuevo su propia bolsa. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que por primera vez cada uno logró ver las miserias del otro. Lograron ver las cargas que los otros tenían que cargar, cosas que nunca antes ellos habían visto, y se dieron cuenta de que sus sufrimientos eran iguales o peores que los propios. Y pensaron: bueno, cada quien se acostumbra con sus propios sufrimientos y supera sus propias batallas. ¿Para qué voy a elegir el sufrimiento del otro? ¿Quién sabe qué tipo de sufrimiento habrá en la bolsa que yo tome? Por lo menos ya estoy familiarizado con el mío y me he acostumbrado a él. ¿Para qué elegir uno desconocido? Y en el sueño todos se fueron a casa felices. Nada había cambiado. Estaban devolviéndose con el mismo sufrimiento, pero todos estaban contentos, sonrientes y alegres, llevándoselo a casa. Esa mañana, al despertar, el hombre le oró a Dios y le dijo: gracias por este sueño. Nunca jamás te volveré a pedir esto de nuevo. Y entiendo que todo lo que tú me hayas dado es bueno para mí, porque por eso me lo has dado, porque tú sabes mejor con qué puedo cargar. Y es el mensaje de hoy. No te compares. Elimina la comparación y desaparecerá la envidia, los celos, el sufrimiento, la inseguridad. Ámate, valórate y acéptate tal cual como Dios te creó y para lo que te creó. Él no se equivocó ni contigo ni conmigo. Nos hizo como Él quiso que seamos y nos puso donde Él quiere que estemos. Que el Señor te guarde y te bendiga. Recuerda, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale like y compártelo. Gracias.